Ok, listo, estamos grabando ahora sí la clase. Bueno, entonces, bueno, de aquí partimos en el libro del Apocalipsis. ¿Y qué significa Apocalipsis? Bueno, es la revelación. Viene de la palabra griega apocalipsis, que lo entendemos como revelación. Y bueno, realmente esta revelación o la manera en que está escrito el libro nos lleva a contemplar la majestuosidad de la historia de la salvación. Y hablamos de toda la historia de la salvación, decía, de un contexto que abarca desde el inicio, desde Génesis, y que nos permite ver desde una forma global todo lo que ha pasado el pueblo de Dios, desde la creación, los profetas, toda la parte del Antiguo Testamento, la parte de los reyes, la parte de lo que han vivido las 12 tribus de Israel, el llegar a la tierra prometida, el ser desterrados, estar en la esperanza del cumplimiento mesiánico, el nacimiento de la iglesia a partir de Cristo en la tierra, los evangelios, los primeros años de la iglesia en Hechos de los Apóstoles, y bueno, el crecimiento y el nacimiento de la iglesia de Cristo. Y entonces, el libro y la Biblia cierra con el gran triunfo de Dios sobre el imperio del mal. Y realmente es el drama que va narrando Apocalipsis. Se empieza en el paraíso, pero bueno, aparece el árbol de la vida. Y ahí es donde tenemos que tener cabida los que somos salvados por Cristo. Y realmente aquí, bueno, empieza, ¿por qué no todos tenemos cabida? El Apocalipsis nos va diciendo, o sea, ¿por qué nos quedamos fuera? ¿Por qué te puedes quedar fuera? ¿O qué es lo que Dios no acepta para participar en su gloria? Pero llegamos a la parte de nos habla de la nueva Jerusalén, del cielo nuevo, de la tierra nueva, y bueno, ¿quiénes van a ser los redimidos que van a estar junto a Dios y contemplarán su gloria y estarán en su presencia reinante por los siglos de los siglos? Entonces, es una historia muy completa que abarca desde lo que empezamos a ver hace 2 años hasta donde tenemos que llegar al final de los tiempos. Bueno, y les decía yo que el Apocalipsis es una revelación, es una profecía, es una epístola y es una visión. ¿Por qué? Porque literariamente, o la parte literaria del libro, nos representa varios géneros, desde el apocalíptico, profético, epistolar, también en forma de carta, y obviamente pues la visión de donde inicia la escritura o la revelación. Y bueno, lo entendemos como género apocalíptico porque se caracteriza por esa gran cantidad de imágenes, de simbolismo, como está redactado el libro, para hacer entender esa visión, para darle un sentido a lo que se está viendo y obviamente poderlo Ay, perdón, es que estoy aceptando los que van entrando y bueno, esa visión. Pero realmente, bueno, aunque está llena de simbolismos, es importante que la interpretación le dé sentido a la ruta y a la meta de la historia humana partiendo de Jesús. Por eso Anilú, ¿sí? Anilú, ¿Sí? yo les voy a dar acceso. Ok, Si ¿sabes gustan, qué? ya Sí, por les favor. había dicho. Sí, lo que pasa es que me siguen apareciendo directamente en la pantalla, pero sí, por favor, te agradezco. Ah, no sé, pero no me has puesto como coanfitriona, tal vez, por eso a mí no me ha aparecido nada. A ver, déjame ver, es que, a ver, no sé. Sí, porque me están apareciendo. Sí, porque, bueno, así como Selecciona a estoy. Lulú ahí en la lista de Listo. participantes y donde Ya, a ver, dice Sí, parece que ya está Lulu. A ver, esperemos que ya sí, para que no. ya está. Sí. Gracias, Lulu, porque sí ya para que no, mejor tanto la pantalla, gracias. Entonces, les decía, lo importante que es entender y leer para poder entender el Apocalipsis a raíz o a través de la iglesia, o sea, lo que nos indica la iglesia que debemos entender en el Apocalipsis. Realmente es el problema, yo creo, que a veces entendemos o vemos en muchos lados cómo ven la parte fatalista del Apocalipsis, donde va a ser el final de los tiempos, la destrucción. Sí, sí viene eso, es cierto, lo vamos a encontrar en varios capítulos, pero ahí no se queda en el anuncio del triunfo de Dios sobre todos los poderes del mal. Y obviamente es lo que queremos encontrar, queremos llegar a esa victoria de nuestro Dios, queremos llegar
al cumplimiento total de las promesas hechas a la iglesia, y ese cumplimiento pues viene en el regreso de nuestro Señor. Entonces, hacia allá vamos. Y obviamente, bueno, manejamos ciertos puntos también. En la parte primero, lo que es Apocalipsis, que es la revelación de los misterios ocultos del fin de los tiempos. Y esos misterios son los que ven a través de imágenes y de signos con un carácter evocativo muy fuerte. Es lo que lo hace un poco denso al libro. También encontramos escatología, que son discursos sobre lo que va a pasar al final de los tiempos. Hay algunos razonamientos de tipo existencial, algunos moralizantes. Tenemos profecía, que es proclamación en nombre de Dios. Y bueno, ahí está el juego de géneros literarios que van dándole forma al Apocalipsis. Pero, bueno, finalmente podemos considerar el Apocalipsis como la gran epopeya de la vida cristiana, el canto de triunfo de la iglesia perseguida, y bueno, esperanza latente del ferviente anhelo de la venida del Señor, que pone punto final al Apocalipsis y a todo el Nuevo Testamento. Y así termina la Sagrada Escritura, con ven Señor Jesús. Es la última promesa, no es antes de irse, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y sabemos también por el Evangelio que va a regresar, que va a llegar el tiempo en que se va a cumplir esa promesa, y lo estaban esperando los primeros cristianos. Y en las cartas a veces les hablaba Pablo y les decía, el tiempo está cerca, tengan paciencia, permanezcan firmes, permanezcan fieles en la fe, el tiempo viene. Y realmente el tiempo, pues a lo mejor no lo podemos entender a nuestra manera, en nuestra forma de medirlo, pero el tiempo está cerca. Y nuestra fe está ahí porque sabemos que vamos a llegar, sabemos que nuestros padres, que los que descansan ya en el Señor, vamos a llegar, porque hemos vivido en esta fe, y que ahí está la fortaleza que tenemos para mantenernos firmes, porque creemos en las promesas de Dios y queremos llegar a compartir, a estar con Dios en ese momento. Entonces, pues si nos vamos a la parte de ven Señor Jesús, yo creo que desde ahí podemos ver el Apocalipsis como un libro pues maravilloso. Finalmente es como que el regalo que estás esperando se te va a dar. Bueno, antes de meter un poquito el contexto histórico, les voy a pedir que tomen su Biblia, que tomen la Biblia y vamos a ubicar el Apocalipsis. Estamos en un taller de Biblia y a veces se nos pasa un poquito agarrar la Biblia. Si nos vamos a la Biblia, ya saben dónde lo van a encontrar. Es el último libro. Antes de los mapas, de algunos índices alfabéticos, vamos a encontrar el Apocalipsis. Realmente no es un libro muy grande. Son 22 capítulos. En muchas de las Biblias viene una pequeña introducción, donde viene una pequeña explicación de del sentido del libro, de los géneros literarios, y bueno, cómo está desarrollada. Y bueno, quiero que nos vayamos, para entrar en la parte del contexto histórico y de las partes del Apocalipsis, vayamos hojeando el Apocalipsis. Les decía yo que es una visión global de la historia de la salvación. Y partimos del Apocalipsis primero como una carta. Bueno, hay un prólogo, un pequeño prólogo, vamos a ver después las partes que lo conforman estructuralmente. Y en saludo se presenta Juan como es aquel que tiene la visión y que empieza a escribir el libro. Y vemos primero una visión preparatoria, donde escribe cartas a las iglesias de Asia. Son 7 cartas a las iglesias, donde va haciendo un anuncio a partir de visiones proféticas para esperar el gran día de Dios. Son como que los preliminares del gran día de Dios. Eso lo vamos a ver hasta el capítulo 4 y 5. Después vemos el capítulo 6, donde vemos el Cordero rompe los 7 sellos. Vemos, bueno, es una parte bastante fuerte donde se ven cómo con el rompimiento de los sellos va llegando el final de los tiempos y todos los signos que lo van presentando. La inminencia hacia el castigo final, los testigos, las trompetas. Llegamos a una de mis partes favoritas del Apocalipsis, el capítulo 12. Y ese estoy segura que lo han escuchado porque en la liturgia lo leemos en el 12 de diciembre, en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, donde aparece esa mujer vestida de sol. Entonces,
hasta aquí hemos visto toda la parte de la destrucción y vemos esa esperanza en esa mujer vestida del sol que pelea con el dragón. Y bueno, obviamente aparece el dragón, aparece la bestia, pero también vemos el acompañamiento del cordero y cómo se anuncia la hora del juicio. Finalmente el castigo de Babilonia, hay mucho simbolismo también en esta parte de Babilonia, y terminamos con cantos triunfales del triunfo, exterminio de las naciones paganas, y bueno, la nueva Jerusalén o la Jerusalén futura. Eso es lo que vamos a ver en Apocalipsis. No, obviamente no alcanzamos a leerlo todo, pero conforme vayamos avanzando en la explicación del tema, podemos estar viendo un poquito de cómo vamos encontrando esa visión completa o esa retrospectiva que va a describir desde la parte que se desencadena al final de los tiempos hasta el estado de perfección que se alcanza en la Nueva Jerusalén. Bueno. El libro empieza cuando el autor se denomina a sí mismo Juan, y bueno, la tradición de la iglesia lo ha identificado como Juan el Evangelista. Hay muchas cosas que nos indican que pudiera ser Juan el Evangelista, porque tiene ciertas semejanzas en la manera en que Juan redacta también el Evangelio. Sin embargo, también vemos algunas cosas diferentes, algunas diferencias lingüísticas, que bueno, a lo mejor no es Juan mismo, sino algún discípulo de Juan que parece identificarse con sus enseñanzas. Entonces sí es una escritura jonánica, pero bueno, la iglesia lo sigue atribuyendo principalmente, creen que se puede tratar del mismo Juan. Y bueno, por los años en el que se ubica la escritura del libro, se cree que sí es de Juan. Fue escrito en Patmos, que es una isla griega, en el mar Egeo, y precisamente fue escrito cuando Juan se encontraba en el destierro. Era en el tiempo del emperador Domiciano, aproximadamente en el año 95 después de Cristo. ¿Qué estaba pasando? Era un periodo de perturbaciones para la iglesia en ese tiempo. Había persecuciones violentas, era una iglesia naciente, una iglesia que tenía que enfrentarse sobre todo todavía el Imperio Romano, que no reconocía obviamente a los cristianos o no reconocía a Cristo como el Hijo de Dios. Y bueno, lo que hace el Apocalipsis o el libro es que habla o toma grandes temas proféticos. Incluso hay algunos términos que utilizaban los profetas en el Antiguo Testamento, como el gran día de Yahvé, se lo menciona Amós, o el anuncio del día de la salvación, en el que Dios viene a liberar a su pueblo de manos de los opresores. Y en el Antiguo Testamento lo veíamos desde el contexto histórico que estaban sufriendo, que era gran parte en el destierro, cuando fueron desterrados el pueblo de Israel hacia Babilonia y se estaban oprimidos por un gobierno o por un imperio más fuerte. Y en este caso son los cristianos que también el Imperio Romano los estaba oprimiendo de cierta manera y no los dejaba practicar libremente su religión. Entonces, está escrito en un contexto adverso y bueno, a partir de este contexto de dificultad también deben entenderse las imágenes y la dureza o el entorno de dureza que está en el que está escrito el libro. Entonces, finalmente alcanzamos a ver una connotación violenta dentro de la escritura Apocalipsis, pero siempre plasmado de la esperanza. Es bastante interesante. Bueno. Déjenme ver. Voy a regresarme otra vez a la Sagrada Escritura para ubicarnos en el inicio de Apocalipsis, en las cartas a las iglesias de Asia. Realmente viene Juan y presenta una visión preparatoria y empiezan las cartas a las 7 iglesias. Y van a ver a partir del capítulo 2 que escribe a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Estamos hablando del capítulo 2, 3 y 4 del Apocalipsis. Y bueno, si nos ponemos a leer estos mensajes, son mensajes fuertes donde el autor reconoce las virtudes de las iglesias, reconoce
que han sabido mantenerse fieles, que han sido fuertes, pero también les recrimina lo que han hecho mal. Y entonces lo podemos ver cómo va dirigido hacia ellas, pero cómo es una imagen representativa de la Iglesia Universal a la que va dirigido. Y podemos hacer el ejercicio de ir leyendo, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, que es la primera. Conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo hasta que descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero debo decir que has perdido tu amor de antes. Y es una parte muy fuerte pero bonita, porque vemos cómo en las cartas a las iglesias sí hay esa recriminación, pero es esa recriminación Disculpa, que hace un padre. ¿De dónde leíste eso? Perdona. Estamos en el capítulo 2, en la carta a la iglesia de Éfeso. Ah, gracias, disculpa. 2:2. Gracias. Sí. No me voy a detener en todas las cartas, pero podemos ir, de hecho, al final de la presentación, después compartimos un cuadrito donde vienen las cartas y lo que reconoce, lo bueno que tienen las iglesias y la recriminación que tienen. Pero aquí lo interesante es ver cómo esa recriminación, esa reprienda de lo que han fallado, no todas han fallado, algunas es reconoce la fidelidad que han tenido a la iglesia, puede ser aplicable a nosotros mismos, o sea, y cómo podemos ver esa corrección fraterna, porque finalmente Dios te reconoce y te corrige, pero te corrige como ese padre que te está corrigiendo para que puedas tú realmente retomar el camino del bien, para que te puedas encontrar entre los elegidos. Te dice, lo has hecho bien, pero te marca ese error. Y no es un error como, no es reproche, es date cuenta en lo que has fallado para que puedas regresar al camino del bien. Y lo dice, precisamente al final de la carta a la iglesia de Éfeso, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Es una promesa. Sí te estoy reprendiendo, pero te estoy diciendo que si tú te corriges, vas a ser parte del cumplimiento de esa promesa, vas a vivir o vas a estar en el paraíso de Dios. Entonces, bueno, ¿qué más motivación pudiéramos tener para poder corregirnos? Y así lo vamos viendo en las diferentes iglesias. Realmente las iglesias a las que están escribiendo son iglesias, si lo vemos aquí en el mapa, vemos el mar Mediterráneo en la parte de abajo, el mar Egeo, y vemos en Asia están distribuidas estas iglesias, y son iglesias que habían sido evangelizadas, pero que obviamente estamos hablando de 100 años después de Cristo, pues han sufrido persecución, han sufrido fallas de parte de los dirigentes, han sufrido quienes han querido desviar, han sufrido estar solos, han sufrido estar peleando por una fe en el que son pioneros, realmente son los primeros 100 años de la iglesia. Y bueno, estas cartas vienen de cierta manera a reconfortarlos y a decirles por dónde deben de mantenerse, porque la promesa y el tiempo del cumplimiento de esa promesa está cerca. Déjenme ver qué más vamos a ver. Ok. Juan escribió originalmente una carta circular de consolación. Se cree que es una sola carta, puesto que es un solo saludo el que se presenta al inicio del libro del Apocalipsis, y que la carta tendría que ser leída por la iglesia y llevarse a las siguientes iglesias para que todas ellas pudieran obtener o pudieran leer el mensaje que se les estaba escribiendo. Y entonces no es más que una exhortación a permanecer fieles en la fe. No se pierde de vista la perspectiva del triunfo definitivo de Cristo sobre todos los poderes del mal, y obviamente, bueno, los invita a ser pacientes en las persecuciones, a oponerse valientemente en la recepción de la señal de la bestia. Le dice, bueno, van a haber señales que los pueden confundir, no reconozcan carácter divino fuera de Dios. Manténganse firmes, el triunfo de Cristo está cerca,
Y bueno, la esperanza de que el tiempo del cumplimiento de la promesa de la Nueva Jerusalén, de mejores tiempos a los que se están viviendo, va a llegar. Entonces, se busca esa exhortación a mantenerse firmes, a ser celosos de la fe, a mantenerse fieles. Y bueno, también se reconoce que hay muchos errores doctrinales que están viendo o que están amenazando la fe, aparte de toda la lucha que deben tener en el imperio, ¿verdad? Y entonces, esto es la parte donde se hace referencia a todo lo trágico de la persecución, todo lo que se está sufriendo, pero como a pesar de todo lo que podamos ver, el reino de Dios va a prevalecer. Y esa es la esperanza que trata de manifestarse en el Apocalipsis. Podemos entender también el Apocalipsis como evangelio. ¿Se acuerdan qué significa evangelio? El único evangelio que hay, la buena nueva. La buena nueva. Digo Y el único, entonces, digo el único porque hay 4 evangelistas, pero un solo evangelio. un solo evangelio, así es. Y cuando hablamos de evangelio es la buena nueva, es la buena noticia. Entonces, ¿por qué podemos decir que el Apocalipsis es evangelio? Porque viene a reafirmar esa buena noticia. Porque en el evangelio, en los 4 evangelios, los 4 evangelistas que nos narran el evangelio, la buena nueva, nos hablan de Jesús, del cumplimiento de todas las promesas que se habían hecho y nos hablan de la plenitud de los tiempos cuando se hace presente. Pero sabemos que ahí no termina. No, sabemos que no termina porque estamos conscientes, somos testigos de la resurrección de Cristo y sabemos que va a regresar. Sabemos que se mantiene presente, pero sabemos que va a regresar. Y entonces la buena nueva se mantiene. Por eso podemos entender el Apocalipsis como evangelio. Y bueno, también nos habla del plan salvador de Dios, de la iniciativa de liberación del hombre, de la ejecución final en la persona de Jesús, lo presenta como cordero, humillado y glorioso. Habla de la iglesia, del misterio cristiano con todos los altibajos que se tenían en ese entonces y que 20 siglos después se siguen teniendo. Todas las tensiones, todos los sufrimientos, todas las persecuciones que ha sufrido la iglesia y que sigue viviendo, se van a mantener a lo mejor hasta el final de los tiempos. Pero tenemos la certeza de que la victoria de Dios va a llegar sobre los enemigos y bueno, que va a ser gloriosa y quienes hayan servido y se hayan mantenido fieles podrán disfrutar de esa promesa. Y entonces, este es el mensaje central de la revelación. Si nos vamos a los aspectos literarios, el Apocalipsis, bueno, fue escrito en griego y podemos encontrar diferentes géneros literarios. Hablamos primero del mensaje apocalíptico. Pasando un avión. El mensaje, bueno, ¿por qué apocalíptico? Porque vemos visiones. Realmente el mensaje inicia diciendo, tuve una visión y escribo lo que veo en la visión. Y aparte, lo que alcanza a ver Juan, o lo que alcanza, lo que la visión le muestra, él lo expresa con muchos símbolos. Entonces, por eso la riqueza en el lenguaje y los símbolos o el lenguaje simbólico que tiene el Apocalipsis. Entonces, describe las luchas entre el bien y el mal, describe pues la historia del mundo, habla en cierta manera, entendemos las luchas que se han tenido en el pasado, hacemos algunas evocaciones al Antiguo Testamento, las luchas presentes de la iglesia, las luchas que se van a seguir presentando y cómo esa lucha se va a mantener hasta el cumplimiento o hasta el triunfo definitivo de Dios. Tiene también un género profético, cuando describe desde la perspectiva bíblica el final de los tiempos, y decía, hace mucha referencia al Antiguo Testamento. Y bueno, cuando veremos esas referencias, encontramos muchas similitudes y muchas palabras del Antiguo Testamento, sobre todo en la parte profética. Desde el libro de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, Zacarías, los Salmos, el Éxodo, Amós. Entonces, sí encontramos varios, pues partes, varias ideas que los profetas ya habían manifestado en su tiempo. Finalmente, dentro de los profetas en el Antiguo Testamento, el único que maneja de cierta manera los símbolos o el género apocalíptico es Daniel. Y Daniel habla de esas bestias también y habla de más, es mucho más
revelador en imágenes en el libro de Daniel. Se pueden acordar cuando hablaba de, bueno, ciertos criterios o varias descripciones, lo hacía a través de símbolos también y hablaba del final de los tiempos. Y bueno, tenemos el género epistolar, que aparece de una manera un poco más discreta, pero sabemos que las cartas a las 7 iglesias vienen de esa manera, como una carta, como un mensaje que tiene que ser transmitido a un grupo de la iglesia. Y bueno, viene la parte doctrinal dentro de las cartas, donde los exhorta a mantenerse firmes. Y aquí, bueno, se relaciona mucho con el Evangelio de San Juan, por eso se dice o que era el mismo Juan, o que son apóstoles directos de Juan quien las escriben, porque utiliza ciertos términos que utiliza el evangelista, como la glorificación de Cristo, cuando habla de la salvación como una lucha contra el bien y el mal, y bueno, es una parte que lo podemos irlo desarrollando. Y cuando hablamos de los símbolos, sí es impresionante realmente todos los registros simbólicos que podemos encontrar dentro del Apocalipsis. Sobre todo a partir, después de las cartas en las 7 iglesias, terminan en el capítulo 3. A partir del capítulo 4, cuando Dios entrega el Cordero, los destinos del mundo, empezamos a encontrar muchos símbolos dentro de la descripción literaria. Y hablamos de figuras de animales, astros, elementos cósmicos, símbolos que tienen cierto carácter religioso, un lenguaje religioso, y algunos símbolos también cultuales que encontramos del Antiguo Testamento. Bueno, realmente aquí vemos que los símbolos, ya sean de animales, números, colores, partes del cuerpo, son muy utilizados, pero que la visión que se tiene o esa visión directa es como un medio ordinario para recibir la palabra. Entonces, la visión que él tuvo la trata de interpretar, haciéndolo un poquito más visual para quien va a tenerla, que no lo va a ver, pero que lo va a leer, que somos toda la iglesia. Y entonces también toma una perspectiva universal, tratando de describir o ser muy enfático en la lucha que se va a presentar entre el bien y el mal y el triunfo definitivo del bien. Y bueno, todo lo que va manejando. Si tienen oportunidad, no sé cómo van con la lectura de las cartas, pero de leer esta parte del Apocalipsis se van a dar cuenta que encontramos un símbolo prácticamente en cada versículo de la lectura. Pero bueno, esta parte, estas diapositivas también se las van a compartir, donde hablamos del simbolismo del Apocalipsis. Sobre todo porque es el simbolismo que podemos entender o que la iglesia ha aceptado que van a representar. Y bueno, es algo que en este libro lo está representando. No quiere decir que literal a veces el Apocalipsis lo malinterpretan desde una visión de este libro, este número significa esto y es en general. No, simplemente que tienen cierta connotación los símbolos o los números utilizados para poder, y que debemos entenderlo siempre, les digo, a través del magisterio de la iglesia. No debemos malinterpretar ni dar señales diferentes a lo que estamos leyendo, tratando de darle un sentido. Siempre supone simbolismo una base en la realidad. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Por ejemplo, tenemos dentro de los símbolos las cifras. Hay muchos números. El primero, cuando hablamos de uno, se refiere a la exclusividad, a la primacía o la excelencia. También encontramos 3,5, que habla del tiempo limitado, periodo restringido, expresión simbólica de algo terreno y humano. El número 4 habla de la universalidad, conjunto del mundo habitado, 4 vientos, 4 puntos cardinales. El número 6 es algo esencialmente imperfecto, plenitud de la imperfección. Es todo lo que tiene que decir el número 666, la plenitud de la imperfección. 7, perfección, plenitud. Lo encontramos como las 7 bienaventuranzas, 7 iglesias, 7 espíritus, 7 candelabros de oro, 7 estrellas, 7 sellos, 7 cuernos, 7 ojos. Aparece en muchas ocasiones, pero estamos hablando de esa plenitud, o a eso se refiere el escritor sagrado cuando menciona el número 7. El número 12, representativo de las 12 tribus de Israel, entre el Nuevo y Antiguo Testamento. Obviamente también sabemos que son 12 apóstoles, habla de 12,000 veces, 2 veces 12. El número 1000
que habla de gran número, multitud, 1000 años, un periodo extenso. Cuando leemos ahí que van a haber 1000 años de paz, realmente no sabemos, es un periodo largo, hablamos de un extenso periodo de tiempo, pero no es 1000 años tal cual. Vienen otros números también en 1000, un número que se repite, 1063 me parece. Y bueno, no queramos encontrar la connotación tal cual en el número de años, sino en el significado que quieren expresar. Los 144,000 de los que se van a los elegidos, bueno, indica una muchedumbre infinita. Habla 12 por 12, habla de 12, es la representación de las tribus de Israel, de la continuidad del pueblo antiguo, por 1000, que es la multitud. Entonces, cuando hablamos de los elegidos, sabemos que es un gran número de que van a ser elegidos, no los 144,000 exactos. Entonces, el número de elegidos será incalculable también. Dentro de las partes del cuerpo encontramos los ojos relacionados con el conocimiento, la mano con el poder, los pies y las piernas con la estabilidad, las alas con la movilidad y cuernos con la fuerza. Encontramos colores: blanco, mundo divino, alegría, pureza, victoria; negro, muerte, hambre, impiedad, desgracia, miseria; rojo, relacionado con la guerra, asesinatos, violencia, sangre; amarillo, que es la muerte, descomposición; verde, vegetación o pobredumbre, depende cómo esté utilizado; púrpura y escarlata, con el desenfreno y la inmoralidad. Y también encontramos simbolismos dentro de los lugares. Por ejemplo, Babilonia, que habla de la Roma que explota a los pueblos; el Armagedón, que es el campo de batalla donde se derrota a los ejércitos enemigos, que eso lo encontramos desde el libro del profeta Zacarías; la Nueva Jerusalén, el nuevo pueblo de Dios; lago de fuego, destino que tendrá todo el que se opone al plan de Dios; y la gran ciudad, que es Jerusalén. Y bueno, los eventos escatológicos, que es finalmente cuando hablamos de escatología estamos hablando de los eventos que van a suceder al final de los tiempos; la segunda muerte, que es la condenación eterna; y las bodas del Cordero, la victoria y fiesta final de la unión de la Iglesia de Dios. Y tenemos otros que son de los personajes, que también tenemos, está cargado de personajes la narración. 3 ángeles, predicadores del reino de Dios, profetas, apóstoles y misioneros; 7 espíritus, plenitud del Espíritu de Dios; 24 ancianos, son 24 clases de sacerdotes; 12 de la tribu de Israel, más los 12 apóstoles; 4 seres vivientes, león, toro, hombre, ángel, criaturas al servicio de Dios, que representan a los 4 evangelistas. ¿Se acuerdan del tetramorfos? Que cada evangelista estaba representado por uno de estos seres vivientes. Bueno, vuelven a aparecer en el Apocalipsis. Los 2 testigos, sencillos del testimonio; la mujer embarazada, es la iglesia. Lo interpretamos también como la presencia de María, porque está engendrando al Mesías que viene a salvar, y que el mal está, pues a veces está esperando su nacimiento para devorarlo. El liberador, el Hijo del Hombre, que es Jesús Mesías, y también viene mencionado a partir del libro profético en Daniel. La bestia, el poder político del Imperio Romano, bueno, del Imperio Romano, que era en ese entonces el que estaba sometiendo al pueblo, a los cristianos. Es el agente de Satanás, es quien se levanta contra la iglesia y contra Dios, y se puede interpretar también como el anticristo. El dragón, que es imagen de Satanás, es una imagen típica del Apocalipsis, también conocido como diablo, rechaza el orden de Dios y se subvierte en todos los valores. Y los falsos profetas, que promueve el culto imperial. Realmente en la época en la que se encontraban históricamente, era tal el afán del Imperio Romano de mantenerse y de ser reconocido dentro como la fuerza del imperio, que incluso se hacía llamar o se quería representar como
como un emperador y quería que el pueblo lo reconociera como tal. Entonces, imagínense la parte doctrinal para el pueblo cristiano, que no iba a reconocer más Dios ni más rey que al Dios verdadero. Entonces, obviamente, la situación política en la que se estaban enfrentando, pues era una lucha entre el bien y el mal, porque no podían reconocer al emperador romano como su Dios. Y obviamente si vemos también, la historia de la iglesia en esa época fue una parte bastante difícil, porque fuera de las complicaciones que por la misma nacimiento de la fe y el nacimiento de la iglesia se iban enfrentando, bueno, la parte política era una parte muy, muy fuerte. Bueno, dentro de todo estos simbolismo, de todas las ideas que el autor va a traducir en símbolos, en lugar de ponerlo en un relaje, en un lenguaje realista, debemos entender y estar conscientes de que son símbolos y que las cosas ahí descritas no es que estén fuera de la realidad, simplemente es que es importante que sepamos descubrir el mensaje que se esconde detrás del símbolo. Y descubrir este mensaje, bueno, muchos lo podemos entender a partir del conocimiento de la Sagrada Escritura, cuál es el sentido de los diferentes partes, colores, personajes que podemos encontrar, pero también el magisterio de la iglesia nos va llevando al entendimiento de estos símbolos, porque tenemos que estar bien centrados en que no es un libro fatalista, sino que es el libro que nos presenta realmente esa lucha que se ha presentado y que se sigue presentando en la iglesia entre el bien y el mal, pero también que va a llegar un tiempo en el que se va a terminar y que podemos encontrar realmente el cumplimiento de las promesas. Otro de los simbolismos que podemos, pues no simbolismos, sino referencias también, algunos sí que podemos entender, es el cómo se refiere al Antiguo Testamento. Hay muchas citas del Antiguo Testamento que son referenciadas en el Apocalipsis, la gran mayoría son del libro del profeta Daniel, y bueno, van a significar la continuidad de la historia de la salvación y que la plenitud de ella se encuentra en Cristo. ¿Qué es una parte importante que debemos rescatar siempre son los aspectos doctrinales o el trasfondo teológico que tiene el Apocalipsis? Atrás de todo de este escrito, del escritor sagrado, tenemos que saber descubrir el mensaje de Dios. Tenemos que saber descubrir cuál es el mensaje que tiene para nosotros la iglesia y saber descubrir realmente con qué es lo que nos queremos quedar de este Apocalipsis. Les hablaba al principio que es un mensaje de esperanza y bueno, dependiendo, yo creo que podemos encontrar muchos ejemplos y también dependiendo del sentido que le demos a la lectura, del conocimiento de la preparación, o podemos encontrar ese mensaje de esperanza o ese mensaje o trasfondo teológico que tiene el Apocalipsis, o podemos quedarnos con la parte escatológica de la destrucción, que sí es bastante fuerte, pero no tiene comparación. Podrá ser muy fuerte, pero si lo veo a la luz de la salvación, de la victoria eterna, yo creo que nos quedamos con el final, nos quedamos en la esperanza de que el tiempo está cerca y el cumplimiento va a ser el regreso de Dios. Bueno. ¿Cómo va? Bueno, vamos bien con el tiempo. No voy a dividirlos en grupos, pero sí me gustaría, ahorita que terminamos de ver el simbolismo, que volviéramos a tomar la Sagrada Escritura. Y ahora sí, podemos escoger cualquier capítulo. Si alguien me dijera, o sea, hagan un capítulo y díganme, ¿cuál símbolo encuentran? En la parte que se quieran encontrar el Apocalipsis, ¿encuentran algunos de los símbolos que hemos mencionado? Sí, hay muchos. A mí me encanta el Cordero, El Cordero. porque al final de cuentas creo que todo está centrado a cómo va el Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, a establecer su reino.
Entonces a mí eso es lo que me ha impresionado más. Y que lo menciona como cordero. O sea, ¿cómo se van Y ligando? a mí me ayudó mucho un libro que se llama, no sé si algunos ya lo han leído o lo han oído mencionar, que se llama Las bodas del Cordero, de un escritor, un pastor eh, americano convertido al catolicismo, Así es. y él habla precisamente de cómo fue que descubrió lo que es la riqueza de la religión católica, precisamente asistiendo a una misa, porque pues como muchos protestantes, ¿verdad? Pues nomás podían hablar mal de la Iglesia Católica, pero no sabían ni de qué se trataba. Entonces, a la hora que asiste a esa misa, se puso allá por un rinconcito donde nadie lo viera, y para él dijo, él dice, estaba yo viendo el cielo traído a la tierra. Estaba viendo todo lo que aprendí yo del Apocalipsis, ahí lo vi en esa misa. Y entonces ya él explica todo lo que es la Santa Misa y lo va explicando precisamente cómo se relaciona con el Apocalipsis. Explica muy bien todo lo que es la liturgia y pues si gustan se los puedo poner ahí para que el que lo quiera leer. Está un poquito larguito, pero está muy interesante. Sí Además vale mucho confieso la que pena. no lo he ¿Mande? terminado, no lo he terminado, pero lo que llevo está muy, muy bonito. ¿Lo Sí, está de hecho, leyendo en digital, Mariano? ¿Perdón? ¿Lo está leyendo en digital? Sí, en PDF. Ok, sí, si nos hace favor y lo comparte, se lo agradezco. Bueno, la verdad que es sí, un libro, es un testimonio muy bonito. Yo creo que como parte de nuestro crecimiento en la doctrina católica es bastante enriquecedor. Entonces, yo soy así como que cenas en la palabra, pero es un libro que nos abre mucho el entendimiento de la fe. Vale mucho la pena el libro. Entonces, también yo lo recomiendo, hace mucho que lo leí, pero sí es cierto, la parte del Apocalipsis nos explica muy bonito muchos de los símbolos que se manejan en el libro. Gracias, Mariano. no, con mucho gusto. Y bueno, y sí es cierto, realmente el entenderlo no es como que ya leí aquí en la acordeón que nos puso y lo leo y lo voy a entender. Realmente el Apocalipsis es un libro que se va saboreando poco a poquito para ir entendiendo y lo vas desmenuzando en mil partes. También la parte del cordero, a mí les digo, me encanta el capítulo 12, donde aparece la visión de la mujer y el dragón, y me encanta la parte donde describen. Pero yo, bueno, yo pienso que este libro se puede entender un poco más, o al menos yo así lo estoy viviendo, ahorita que ya vimos, pues, digo, el Antiguo y todo lo que hemos visto del Nuevo Testamento, porque yo sí lo había leído algunas partes y la verdad es que mejor le cerraba porque no alcanzaba a entender o decía, pero ¿por qué dice esto? O sea, porque yo lo miraba a lo mejor con otros ojos o quería entenderlo de otra manera. Ahorita sí se me hace mucho más digerible, entendible con lo que ya hemos visto y con lo que estoy ahorita escuchando. Muchas gracias. Y eso Bueno, y es, creo yo también que eh, hay muchas personas que hablan del libro del Apocalipsis y a veces ve uno diferentes visiones de unos y otros o diferentes interpretaciones de algunos de los símbolos, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues a base de ir viendo uno diferentes explicaciones, digamos, pues te vas entendiendo más y te vas formando tu propia idea de lo que te dice aquí el libro, ¿verdad? Entonces, pues muchos crecimos con el Apocalipsis como un libro catastrófico, del fin del mundo, etcétera, ¿verdad? Este, pero realmente, como decía Anilú, es un libro de esperanza. Y si no, ya cuando lo lees todo y lo entiendes, dices, ojalá que llegue pronto ese tiempo, ¿verdad? Pero no nos corresponde a nosotros, son los tiempos de Dios y cuando eso suceda, pues qué bueno. Habrá algunos que estarán con vida, otros que ya habremos pasado una mejor vida, como dicen, ¿verdad? Pero de que se va a cumplir, se va a cumplir. También hay otro aspecto que
no lo he leído muy bien todo, pero hay tres visiones, ¿verdad? Hay unos que dicen que es este, pretérito, o sea, de que habla de cosas que ya sucedieron. Sí. Uno está esperando que sucedan, pero ya sucedieron. Por ejemplo, el capítulo 12, el triunfo de la Virgen María, pues ya sucedió. Ella ya derrotó a Satanás, ¿verdad? No es que vaya a venir y que vaya a bajar con 12 estrellas alrededor, que vaya el dragón y la cola y la arroje allá al desierto. Todo eso ya sucedió, ¿verdad? Digo, esa es una de las explicaciones que hay. Yo no digo que así sea, ¿verdad? Digo sin tener una idea clara de realmente que si está por venir o si ya sucedió, ¿no? Realmente, muchos de si vemos, a mí me llamó mucho la atención cuando leía, sobre todo, me puse a leer la parte de la introducción que viene en mi Biblia. Yo siempre me gustaba usar la Biblia de Jerusalén, es con la que más me ha gustado, no sé por qué siempre me ha llamado la atención la forma en que está escrita. Y las explicaciones decía eso, o sea, ¿cómo lo puedes interpretar de diferentes maneras? O sea, esa guerra es una guerra entre el bien y el mal que sabemos que sucedió y que está sucediendo y que va a seguir sucediendo, porque finalmente los cristianos de una manera u otra siempre hemos sido perseguidos, siempre hemos sido juzgados, a lo mejor, obviamente hay épocas más difíciles que otras, hay situaciones geográficas que han sufrido más que otras, nosotros realmente vivimos una fe pues muy cómoda, porque podemos creer y podemos profesar nuestra fe con total libertad. Sin embargo, también vemos que hay tantas ideologías que son el mal y que vienen a atacar nuestra fe. Y a lo mejor no estamos perseguidos o no corre riesgo nuestra vida, pero sí nuestra certeza, o si dejamos entrar pues finalmente esos agentes de Satanás que nos vienen a querer hacer tambalear, a que nos quieren impedir que nos mantengamos firmes, a que seamos perezosos, o a que, como las iglesias, a lo mejor has crecido en la iglesia, has tenido muchas virtudes, pero tu amor inicial no es el mismo, o te has dejado pervertir, o has dejado dar cierta cabida a cierta influencia o a cierta idea para no contraponerte o para no meterte a lo mejor hasta en problemas de ideologías con la sociedad. Entonces, sí, se sigue presentando, y bien dice Mariano, a lo mejor muchas cosas han sucedido ya y muchas siguen sucediendo, pero aquí el punto es, si yo me pongo en el lugar de la iglesia, ¿cuál es mi mensaje? Que independientemente de esos 1000 años, si el tiempo está cerca para mí, si es cerca para Dios, mi compromiso es el mantenerme fiel, mi compromiso es mantenerme fiel, mantenerme firme para poder participar de ese cumplimiento divino. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde va a ser? En función del tiempo, del espacio, no sabemos ni nos corresponde, pero sí nos corresponde estar preparados para ese momento. Entonces, yo creo que sí, nos hemos dejado a veces, cuando no conocemos o cuando vamos conociendo, nos damos cuenta que realmente toda la palabra de Dios es una promesa de esperanza, es una promesa de fe, y conocerla y entenderlo a partir del conocimiento del Antiguo Testamento, de ver que la palabra de Dios de una forma global, te das cuenta es que todo tiene una liga, todo tiene un sentido. Y a lo mejor la plenitud de los tiempos es el Evangelio, porque Jesús viene a darle sentido tanto a lo que estaba previo en la historia como a lo que viene después. Y la palabra de Dios, sí, el canon termina con ese llamado a Jesús: ven, Señor Jesús, hazte presente. Pero sabemos que dentro de esta historia, dentro de la palabra, estamos inmersos y seguimos viviendo la historia. Tenemos que seguir viviendo el Evangelio y tenemos que seguir firmes, y que la enseñanza que nos traen desde el Antiguo y Nuevo Testamento es lo que nos tiene que ayudar a mantenernos firmes en la fe. Finalmente es uno de los pilares de nuestra fe. Yo creo que no. A mí me gustaría a veces hacer el ejercicio, porque bueno, para muchos de nosotros, algunos de los maestros decían, bueno, llevamos a lo mejor 3 cursos de Biblia, creo que es la 3ª generación, sí, ¿verdad? Pero desde que empiezas el inicio del Antiguo Testamento y llegas al Apocalipsis, cada vez que vas recorriendo la historia de la salvación en la palabra, o sea, no dejas de descubrir cosas nuevas y no dejas de reencontrarte.
Y ahorita decía algo, decían, cómo el mensaje del Apocalipsis te va a traer paz. Y yo no había caído en la cuenta, hasta ahorita que estábamos en la oración inicial, cómo dice que tu mensaje sea vida, gozo, paz y felicidad. Entonces, también el Apocalipsis nos debe dar esa paz, porque nos da también ese sentido de a dónde vamos a llegar y dónde va a llegar, o cómo el bien finalmente va a triunfar. Bueno, dentro del cuadrito que nos ponen aquí en Padre de la Vista Panorámica, vamos a ver, hay varias cosas que podemos rescatar. Generalmente nos podemos ir desmenuzando este cuadrito, lo vemos muy rápido, pero ahorita no viene al final de la presentación, ¿eh? No terminamos la presentación hoy, pero sí es importante que veamos cómo podemos entender el Apocalipsis respecto a Cristo, respecto a la iglesia y respecto al reino. Y creo que los tres aspectos ya los hemos analizado en la clase de hoy. De respecto al Cristo, hay una parte personal y la parte biográfica de Cristo. O sea, ¿cómo presenta a Cristo? Yo soy el alfa, pero ahorita nos comentaba también Mariano, como el Cordero. O sea, ¿cómo hace referencia al Cristo? Cristo sigue siendo el centro de la Escritura. Respecto a la iglesia, ¿cómo hablan de 7 iglesias donde va dirigido un mensaje, pero que la iglesia somos nosotros y formamos parte de 7 iglesias? Entonces, también, ¿cómo respecto a la iglesia sigue siendo, tener ese mensaje de alentador, de esperanza y de corrección? Y respecto al reino, y nos presenta a Cristo como juez, nos presenta la etapa de la tribulación, de toda la lucha entre el bien y el mal, nos habla de la venida de Cristo, del milenio, ese tiempo grande o gran cantidad de tiempo donde se va a vivir la paz antes del cumplimiento o de la victoria final de Cristo, o de la Nueva Jerusalén. Entonces, podemos ir entendiéndolo por partes. Si nos vamos de la parte de respecto a la iglesia o respecto a Cristo, podemos mirarlo hacia atrás, pero también yo digo que no nos podemos quedar aquí porque la iglesia y Cristo están en el presente y está en nuestro futuro. Y mientras miremos en el futuro, no podemos dejar de ver ni a la iglesia y obviamente no podemos dejar de ver a Cristo. Entonces, yo creo que en la parte de la historia que ves atrás y la profecía que ves el futuro, en el Apocalipsis se hace uno para ver todo de forma global. Hay diálogos, hay observaciones, obviamente hay diferentes escenas, hablan de la peste que va a venir y hace mucha referencia, bueno, no hace referencia, pero sí cierto vínculo a las pestes que se presentaron en el Antiguo Testamento en el libro del Éxodo, para decir, miren, o sea, para hacerse evidente el poder de Dios. Y todavía durante la presencia de las pestes hay oportunidad del arrepentimiento. Y como aún así hay quienes no se van a arrepentir, hay quienes no van a reconocer el poder de Dios. Y bueno, finalmente serán los que queden fuera del libro de la vida. Y bueno, el tema principal, el triunfo futuro de Cristo sobre las fuerzas del maligno y la recreación del mundo para los redimidos. Y también aquí otra vez voy a tomar lo que nos dijo Mariano. Es algo actual. El triunfo de Cristo ya lo vivimos y lo estamos viviendo. El triunfo de Cristo lo vivimos en la resurrección. Entonces tenemos 20 siglos viviendo el triunfo de Cristo. Claro que viene el triunfo definitivo, pero ese triunfo de Cristo ya lo estamos viviendo con la iglesia. Y ahorita estamos en tiempo pascual, entonces estamos viviendo ese triunfo de Cristo y tenemos que hacerlo vida en nuestra iglesia, en nuestra vida también ahorita. Versículos clave, vienen aquí poquitos, pero hay muchísimos. Yo creo que todos podemos ir encontrando ese mensaje dentro del Apocalipsis que van a ser claves para el entendimiento, para reforzar nuestra fe. Y bueno, a Cristo como lo presenta el Apocalipsis, como el venidero Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a regresar como juez y rey para instaurar definitivamente el reinado de Dios en la Jerusalén celestial. Les digo que esta no es la última diapositiva, pero nos queda un poquito de material, pero el siguiente jueves vamos a continuar todavía con la parte de la estructura literaria y también vamos a tener oportunidad de ver un
un video, así que el próximo jueves vienen preparados para. Tenemos clase, vemos un video y tenemos el cierre del libro del Apocalipsis. Ahorita con el tiempo que nos quedan, quiero, bueno, ir un poquito con la parte de la visión histórica del Apocalipsis. Esta visión la podemos ir encontrando a partir de la lectura y bueno, a partir de la persecución. Después de la lectura de las cartas a las 7 iglesias, encontramos la persecución cuando la iglesia se ve diezmada por por toda la persecución que desencadena Roma y el Imperio Romano, y obviamente esta persecución la vemos representada por la instigación de Satanás. Y entonces la visión inicial que presenta el libro va a describir la majestad de Dios que reina en el cielo y que va a ser el dueño absoluto de todo el destino humano. Aunque Satanás se haga presente, aunque Satanás quiera hacerse o disuadir a la iglesia de desviarse, la majestad de Dios es el dueño, o Dios es el dueño absoluto del destino. Y es el que entrega al Cordero el libro que contiene el exterminio o todo el decreto de exterminio de los perseguidores. Y esta es la parte muy fuerte de la visión, donde viene el anuncio de la invasión del pueblo de todos los bárbaros o todas las tradiciones, todo lo que se presenta con el mal, que son las guerras, el hambre, las pestes, que eso es algo que había visto la iglesia en el Antiguo Testamento, la persecución que había sufrido hambres, y bueno, pero finalmente los fieles del Señor van a ser preservados, y obviamente en espera del triunfo del cielo. Hay lo que les comentaba ahorita de cuando va hablando y escribiendo las pestes, al igual que en el Antiguo Testamento, Dios no quiere la perdición de las almas, Dios lo que busca es la salvación de los pecadores. Y todavía en el Apocalipsis, dentro de toda esta destrucción tan trágico, tan fuerte, va enviando la serie de plagas, y las plagas que está enviando no es más que una prevención, es un aviso para prevenir al pueblo y decirles, bueno, así como hice con el faraón, cuando hice con el pueblo de Egipto, te estoy mandando señales para que tú te des cuenta de quién es el verdadero Dios y voltees y te arrepientas de tus males. Sin embargo, pues también presenta ese endurecimiento de corazón, que finalmente pues todas las plagas pueden resultar inútiles para algunas almas, y Dios va a destruir tanto a los perseguidores como a esos, pues a ese mal que ha intentado corromper a la iglesia, haciendo pues alusión en el contexto histórico a todo el Imperio Romano, pero bueno, todo lo que sigue persiguiendo a la iglesia. Otro de los símbolos de lo que habla el escritor es de los cantos triunfales en el cielo. Y a partir de aquí es cuando la visión se vuelve un tema de cómo se destruye la bestia, cómo la Roma perseguida es tomada por el Cristo glorioso finalmente, y se abre el periodo de prosperidad, que es aquí donde mencionan los 1000 años de prosperidad, que terminan con un nuevo asalto de Satanás, pero finalmente se destruye al enemigo, y bueno, terminamos con la resurrección de los muertos y el juicio final. Y entonces nos habla del reino celeste. Esto es aquí donde yo quería terminar la clase de hoy, porque me gustaría que nos fuéramos con esto. Déjenme quitar. Es realmente el establecimiento definitivo del reino celestial. Es el gozo perfecto, después de haber sido aniquilada la muerte. Una visión que describe el estado de perfección de la Nueva Jerusalén durante su reinado sobre la tierra. Realmente el Apocalipsis tiene una interpretación histórica. Primero, bueno, desde la parte de la historia, de los valores que se van a tener, pero nos lleva a ese reinado eterno, a ese establecimiento del reino celestial. Y a mí me encantó esa descripción, el gozo perfecto. Finalmente, es a lo que estamos buscando, y aunque el gozo lo podamos encontrar desde ahorita en esa celebración del triunfo del Señor, sabemos que aquí no termina, que estamos esperando todavía vivir esa plenitud de vida, vivir nuestra plenitud de nuestra vida en presencia de Dios.
Bueno. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, nos quedan 10 minutos, pero no quiero entrar al siguiente tema porque la parte, ya nos vamos a la parte doctrinal y a la estructura, que tenemos tiempo la semana que entra para terminar. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy explicada. Muy bien, gracias. Espero que esto nos ayude un poquito a dejar más claro y a entender un poquito más el libro del Apocalipsis. Realmente, yo creo que el problema a veces, no problema, sino que a veces estamos predispuestos incluso a la lectura de este libro, ya sea por ideas externas o porque sí, la simple lectura del libro no es tan sencilla como puede ser una epístola, o no es tan directa, sino que nos hace sentarnos a reflexionar y hacer una retrospección para saber realmente dónde me encuentro dentro del libro y cómo lo está manifestando el escritor sagrado. Pero es un libro que bien vale la pena sentarse a analizar. Y cuando vemos esa esperanza o esa visión o esa certeza que tenemos del cumplimiento, de la instauración del reino celestial, bueno, como creyentes creo que ahí encontramos gran parte del sustento de por qué voy a permanecer fiel. Decíamos, realmente dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, no vana sería nuestra fe. Pero precisamente porque creemos en esa resurrección, porque creemos en un Cristo vivo, creemos en las promesas, creemos que Él sigue con nosotros porque así nos lo dijo, que iba a estar en cada momento hasta el último día. Entonces, por eso sabemos que va a llegar ese último día, pero sabemos que ese último día va a ser el cumplimiento de la promesa de que el bien va a triunfar sobre el mal y que podemos ser parte de vivir esa gloria con nuestro Señor. Excelente. Fíjate, Anilu, que es muy importante entender lo del Apocalipsis y te agradezco, has explicado muy bonita la clase, pero sí meternos un poquito más profundo porque me ha tocado ver mucha gente, y me incluyo yo antes, el Apocalipsis se veía como algo de terror, pero terror, destrucción y ya estamos perdidos. Y más bien, y como tú lo dices, es una invitación a un reencuentro con Dios. Analízate, ve, es como un aviso para que si Dios lo permite, pues poder llegar a esa nueva vida que Él nos está invitando. Entonces, si lo estudiamos un poquito más profundo, más que de terror, es como un análisis en uno mismo para seguir trabajando con Dios. Así lo veo yo. Sí, y de hecho yo creo que por eso, bueno, por algo forma parte del canon de nuestra Biblia, la Sagrada Escritura. Y fíjate que me ha tocado, yo creo que también esto nos ayuda en la clase del taller de Biblia, que cuando escuchamos el Apocalipsis ya en la liturgia, a veces es más fácil relacionar la explicación en la homilía, porque a veces no se mete mucho sacerdote en la homilía en la parte del Apocalipsis, pero son partes claves que le da sentido a la lectura del Apocalipsis dentro de la liturgia. Bueno, es que qué importante es saber, como conocemos el Antiguo Testamento, toda nuestra historia, como conocemos el Evangelio, saber hacia dónde vamos. Pero sí es cierto, o sea, nos hace falta, pues, profundizar. Yo creo que nunca terminaríamos de profundizar, ni en la Sagrada Escritura ni en el Apocalipsis. Tenemos para sacarle muchísimo. Pero afortunadamente contamos con muchas herramientas. Hay muchos libros que están obviamente validados por la Iglesia. Podemos entenderlo a partir de los mismos sacerdotes. Hay muy bonitas homilías, muy bonitas enseñanzas a partir del libro del Apocalipsis. Y podemos ir buscándolo. Si bien vale la pena, como dices, prepararnos, porque a veces nos quieren sembrar ese miedo o dar esa perspectiva de terror a partir de la misma Sagrada Escritura. Pero nosotros como cristianos, con ese compromiso que tenemos de conocer la Escritura, debemos saber qué parte tenemos que rescatar y decir, sí es cierto, se habla de la destrucción, porque tiene que darse esa destrucción, porque es necesario que la destrucción del mal se dé, porque queremos, porque necesitamos, porque es parte de nuestra certeza de salvación que el bien triunfe. Y para que el bien triunfe, se tiene que acabar el mal.
Y lo podemos ver desde el Apocalipsis y lo podemos ver desde nuestra propia vida. Yo no puedo esperar a triunfar a lo mejor en algo que haga bien si no voy desterrando, pues a lo mejor algunos vicios, algunos pecados, y va a ser una lucha constante. Sabemos que no es fácil porque seguimos siendo imperfectos, pero sí viendo hacia dónde quiero llegar, voy a poder ir desterrando y todo lo malo y toda esa hostigación del demonio tiene que ir perdiendo terreno y tiene que ir perdiendo terreno en la vida de la iglesia porque tenemos que buscar vivir y ser partícipes de esa Jerusalén celestial. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo así, aunque me haya tocado preparar el tema, siempre es un tema como que te deja todavía mucho para leer y para meditar y de que ahora sí que lo estarías consultando con la almohada. Pero bueno, tenemos una semana, la semana que entra terminamos con Apocalipsis. Les digo, tenemos también una de las herramientas que tenemos aquí en la iglesia del material que ha preparado sacerdote, tenemos un pequeño video también que hace referencia a este libro, que terminemos de verlo, no nos queda mucho. Y bueno, terminamos con la parte de los libros en taller de Biblia, ya terminamos los 73, no terminamos la clase, nos queda todo el mes de junio, nos queda su graduación, ya sabemos, pero todavía nos queda ahora sí ver esa visión de toda la palabra en la vida de la iglesia. Entonces, bueno, todavía no terminamos, pero estamos así como que en el culmen de la Sagrada Escritura, porque ahora sí tenemos una visión completa de los 73 libros de la Sagrada Escritura, que nos falta mucho de todos, sí es cierto, nos falta mucho. Vimos así como que una embarradita de cada uno de los libros, pero bueno, ese es el punto, que tengamos esa embarradita para que las ganas de seguir aprendiendo, pues, sean cada vez mayores, porque nunca vamos a terminar. Bueno, no sé si alguien nos quisiera ayudar a cerrar la sesión con la oración. No se queden tan pensativos. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Dios, porque nos iluminas con tu palabra. Gracias te damos, Padre. Te pedimos, Señor, nos ayudes a cada día comprender mejor tu palabra y saber hacer la vida. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María Santísima, no nos desampares. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Listo. Muchísimas gracias. Déjenme terminar de